tuvieron que evacuar en helicóptero, pensaron que había tenido una ACV, estuve internada 4 días. A mi marido le dijeron que había tenido muerte cerebral probablemente, como que ya se prepare para lo peor. La mayoría de la gente me decía, vos no podés ir al Everest, vos tenés que descubrir qué te pasa. Y ahí sí tuve la peor tragedia de una montaña. O sea, ahí sí viví el peor accidente. En una plataforma estoy yo y otros 6 escaladores y la plataforma se viene abajo, se cae y empieza una avalancha. O sea, es el inicio de una avalancha. Nuestro piso se va para abajo a 8.600, 700 metros, con 3.000 metros de caída libre para abajo, de ambos lados. Hola, bienvenidos a este podcast, donde hablamos sobre la vida, los retos, los sueños, lo que se puede ser o no, lo que nos gusta y no nos gusta. Bienvenidos a Allá Afuera. Hola, yo soy Juan Camilo y esta es la segunda parte de la conversación con Bel Silvestris, la mujer sudamericana más joven en completar las 7 cumbres. Si aún no escuchas la primera parte, acá te voy a dejar para que la escuches y después regreses a este episodio. En el episodio anterior, escuchamos cómo Bel pasó de verlo como un sueño loco a empezar a creer que era capaz de lograrlo. De hecho, con 5 de las 7 cumbres conquistadas, todo indicaba que así iba a ser. En esta segunda parte, sin embargo, comenzamos a escuchar la parte más difícil de la historia. A pocos días de intentar conquistar la sexta cumbre en Oceanía, Bell se desplomó y permaneció inconsciente varios días sin un diagnóstico claro. El equipo médico incluso le recomendó no continuar con el sueño, especialmente porque estaba a escasos 4 meses de intentar escalar la montaña más alta del mundo, el Everest. Acompáñame a terminar esta historia de resiliencia y superación. No te pierdas el desenlace de este camino de más de 10 años. Y recuerda, nos ayuda mucho si nos regalas un me gusta, compartes la historia y te suscribes a nuestros canales. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte de esta increíble historia. Y luego te quedaban la más difícil y la más fácil. ¿Cuál hiciste primero? Primero hice Australia, Kosciuszko porque estaba cerrada todavía, Carstens, y Kosciuszko pasó a ser de la más difícil, la más fácil, a en ese momento casi que la que no llegó a ser. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? En el medio de, antes de hacer la montaña, me agarró una conmoción cerebral. Estuve internada cuatro Ah, días. Sí, estuve internada en el cuatro medio de la días. montaña. No, en Nueva Zelanda, en el medio de los fiordos ahí, en el medio de la nada. Me tuvieron que evacuar en helicóptero, pensaron que había tenido una ACV, estuve internada 4 días. A mi marido le dijeron que había tenido muerte cerebral probablemente, como que ya se prepare para lo peor. Porque me agarró No. una muy fuerte conmoción cerebral, me había desmayado lo que se llama súbitamente, que es cuando no te da el tiempo de agarrarte, etcétera. Me caí así como peso muerto y me golpeé muy fuerte la cabeza y estuve internada 4 días. No. Y 36 horas de evacuación, etcétera. Entonces, en ese momento fue, o sea, de Ahí analizar ni que siquiera cómo habías empezado a subir. había empezado a subir. Estabas de Entonces paseo. era, claro, de lo que para mí era un paseo era la más fácil, era relajada, era qué bueno voy a conocer Nueva Zelanda y Australia, qué buen plan, etcétera, de turismo. De repente fue, no la puedo subir. De hecho, todos me decían, o sea, te tenés que volver, tenés que hacer mil análisis, recuperación, etcétera. Y obviamente que mi familia ya estaban planeando cómo la transportábamos a Argentina, ya hablando con mi trabajo, o sea, así, peor escenario parecía. Y de repente ahí, después de las 36 horas donde no reaccionaba, empecé a poco a reaccionar y, y me empezaron a hacer todas las tomografías, todo lo que puedas imaginar y al final no me encontraron nada. Entonces me dijeron, mira, yo te recomiendo que te vuelvas a tu casa, tenés que hacer 1000 estudios, o sea, pero no te puedo retener, o sea, de hecho firmé yo para irme porque no me salía nada. Yo dije, ¿para qué me voy a quedar Claro. internada? Bueno, ahí estaba la gran decisión. ¿Qué hago? ¿Me voy a la montaña igual o no me voy? Y ahí me Y acuerdo estoy que asumiendo que fuiste a la montaña. fui.
Fui. Sí, casi me cuesta mi familia, pero fui. Mi familia cuando se enteraron ofendidísimos, estaban conmigo. Los que estaban en Argentina, estás loca, o sea, como hiciste lo que hiciste. Después lo entendieron, pero mira, yo me acuerdo que con mi pareja en su momento analizamos tres grandes cosas, ¿no? La primera es, médicamente, ¿estoy bien o no estoy bien? Entonces ahí todos los estudios se los mandamos a mi médico me sigue, y ahí mi médico me dice, mira, médicamente no tenés nada. Podés llegar o sea, hay que hacer mil otros estudios, sí, pero médicamente hoy te puedo decir, con la tomografía, etcétera, no tenés nada. Bien, bueno, ese fue el primer check, importante, porque obviamente yo quería, si ya sabía que tenía algo, no iba a ir. O sea, me dice, no tenés que volver mañana a Argentina. Sí, es verdad que tenés que hacerte entender qué pasó acá, pero no te está dando nada cerebralmente, o sea, la cabeza la tenés bien. Y el corazón había dado bien también. La segunda que analicé es, bueno, el nivel de riesgo que se corre en esta montaña, ¿no? Por eso yo digo, gracias a Dios que era una montaña fácil, porque si hubiese sido cualquiera de las otras, sí, ya no hubiese podido ir. Y la Sí, es que esa está como a 2000 algo, ¿no? Eso no es nada, nada eso es alto. un paseo, no es nada, es muy O sea, es fácil. casi que la altura de Ciudad de México. Nada, es un paseíto. O sea, para quien no hace, bueno, puede ser un perón, Sí, 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 claro. es la nada misma. O sea, y después la tercera fue, ¿qué puedo hacer para minimizar ese riesgo? O sea, la segunda es el nivel de riesgo, etcétera, y qué puedo hacer para minimizarlo. Y dije, bueno, listo, la montaña es muy fácil, check, pero bueno, si me quiero poner un extra, ¿no? Eh, un extra mecanismo de seguridad, dije, bueno, voy con casco. No era para ir con casco. O sea, nadie iba con casco. Pero dije, bueno, yo voy con casco. Como yo no sé si me puedo desmayar en el medio y golpearme con una roca o lo que sea, voy con casco. Bueno, listo. Y la tercera fue, bueno, ¿cuáles son las chances de yo vivía en Brasil, cuáles son las chances de yo volver a Australia? Eh, era bastante duro, o sea, bastante largo el viaje. Y por otra parte, yo sabía dentro mío que si yo no lo hacía, o sea, era como muchas veces como cuando la gente anda a caballo, ¿viste? Cuando andas a caballo y te caes, lo primero que te dicen es volvete a subir, volvete a montar, porque si no, las chances de que te agarre miedo, o sea, para vencer el miedo, para que te des cuenta que esto fue one time, o sea, una vez, no te va a volver a pasar, no le tengas miedo, no le agarres miedo al caballo. Entonces yo sabía que si me volvía y no lo hacía, iba a empezar a entrar con que me iba a dar miedo, no sé si iba a querer volver. Entonces dije, la tengo que hacer, me pasó lo que me pasó, voy a asegurarme que voy a estar segura lo suficiente, que es médicamente por ahora, que parece que está todo bien, y voy a hacerlo, total no es arriesgada, pero sí sé que si no las consecuencias de la que faltaba última, que era el Everest, podía ser mayor. Así que la hice. Uf, qué difícil decisión. Sí. Pero hoy estoy agradecida, ¿eh? Y ahora te queda la famosa y mítica Everest. ¿Y qué pasó? Que no pasó. Bueno, ahí yo volví a Brasil y esto era en enero, y yo en abril me tenía que ir al Everest. Ah, uff. Entonces, Eso ahí todo, fue el año pasado, ¿no? ujú, el año pasado, Uf. o sea, O yo sea, en hace un año 2024, estabas en Australia a punto de, sin a saber qué esta, iba a pasar. en enero por acá, inicios de enero. Ujú. Entonces ahí volví a Brasil y dije, bueno, la mayoría de la gente me decía, vos no podés ir al Everest, vos tenés que descubrir qué te pasa. Porque aparte a mí ya me había pasado en el pasado, a los 18 años, otra conmoción cerebral. Había tenido otra conmoción cerebral. Entonces esta ya era la segunda vez que tenía una conmoción cerebral. O sea, un desmayo súbito, raro. Dije, bueno, si yo quiero ir al Everest, yo tengo que asegurarme que por dentro estoy bien. Y ahí empecé los 700 millones de análisis que puedas imaginar, neurológicos y cardiológicos. Todos los que existían, me interné en hospitales para que me hagan todos los análisis, a ver si tenía convulsiones, o sea, era epiléptica pero sin convulsiones, entonces por eso me desmayaba. Me analizaron el corazón, me pusieron Holter, todos los análisis posibles de corazón y neurológicos yo los hice, porque dije, yo agarré a todos los médicos y les dije, ustedes tienen que asumir que yo puedo llegar a tener lo peor de lo peor en estos, obviamente acompañada por mi médico que me sigue, en la parte neurológica, en la parte cardiológica. Y ahí me empezaron a correr todos los estudios posibles y habidos y que había. Y no salió nada, salió que estaba bien. Nada, Probablemente, absolutamente nada. No nada, encontraron nada, nada. 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 Probablemente dicen que lo que me pasó es lo que se llama un síndrome vasovagal, pero bueno, Ah, que yo sí es tengo un eso. tema. Bueno, también me dio Pero no es neumotío. súbito.
O sea, yo sí me doy Bueno, cuenta cuando me va depende, a dar. depende de la persona. A mí me dio negativo, de hecho, el test y todo, pero, pero bueno, creen que eso puede ser la hipótesis más fuerte. De hecho, ahora dentro de poquito debería repetir los análisis, etcétera, pero bueno, creen que puede ser esa la causa. Bueno, entonces ahí estuve casi que un mes parada. No podía hacer nada, no me dejaban hacer deporte. Fue 100% enfocada a o sea, salud de salud. Yo estoy bien o no para subirme a la montaña más alta del mundo, donde cualquier cosa que me pase de arriba, Te o puedes sea, morir. chao, no la cuento. O sea, Bueno, a ver, un momento. Esto fue en enero, estuviste ujú, todo febrero parada y en marzo tenías que ir al Everest. en abril, inicio de abril. No. Entonces, bueno, ahí hablando con mi guía de montaña, diciéndole, mirá, no sé si voy a ir, no te lo puedo confirmar ahora. O sea, yo quiero ir, pero mira, te cuento lo que me pasó, necesito ver todo esto, necesito analizarme a ver si realmente puedo. Bueno, muchas dudas tuve. Por momentos sí, por momentos no, nada, nada, nada. Y ahí me acuerdo que tanto mi padre como mi marido fueron fundamental para decir, voy. Y mi médico, ¿no? Obviamente mi médico, si mi médico me decía no, yo no iba, pero mi médico me dice, mira, no tenés nada, anda. ¿Qué te puedo decir? No te encuentran nada. O sea, si no te encuentran nada, es lo mismo que lo hagas ahora que lo hagas en un año. ¿Entendés? Pues ya te hicieron todos los estudios que habidos y por haber. Y obviamente especialmente mi marido y mi padre me apoyaron muchísimo a decir, mira, estás preparada, venís trabajando 10 años por esto, ya hiciste toda la tarea que tenías que hacer en términos de salud, no tenés nada, sos una máquina, anda. Y ahí dije, bueno, voy, volvemos al ruedo. Me acuerdo ahí llamando a mi guía de montaña, avisándole a mi trabajo, miren, al final me voy, me tengo que tomar unos 2 meses sabáticos de licencia porque me voy a ir a subir al Everest. Que al principio la gente no lo entendía y después, bueno, la gente lo fue aceptando y apoyando, pero al inicio todo el mundo me decía, no, mirá, tómate un año, este puede que no sea el año, tómatelo con calma. Y yo dije, bueno, no, ya está, ya entendí que de salud no tengo nada físicamente y de salud no debería ser un problema, vamos, vamos para adelante. Y obviamente con mil miedos, o sea, inseguridades miles, que bueno, obviamente mi coach me ha ayudado muchísimo, pero, y dije, bueno, dale, vamos. Y ahí, bueno, me arranqué a entrenar un mes, o sea, perdí un mes de entrenamiento, bueno, dije, le meto con toda, y ahí me fui para el Everest, acompañada en la primera parte, en el trekking del Everest, por mi padre y mi marido, me acompañaron todo lo que fue eh, Llegar el al base camp. trekking al campamento base. Ujú. O sea, en el Everest dura más o menos un mes y medio, dos, y básicamente se divide por fases, por así decirlo, ¿no? La primera fase de Una pregunta aclimatación. rápida. ¿Tu papá y tu marido se quedaron en el campamento base todo el tiempo que tú No, estuviste ahí? Ah, ¿no? Se fueron. llegaron conmigo, Sí, se se fueron. quedaron ahí 2 días conmigo, después mi marido hizo una montaña por ahí cerca que yo después la hice para aclimatar y después se volvieron. Mi padre de 67 años, o sea, también un genio, nunca había hecho nada y llegó al campamento base, así que estaba feliz de la vida. Y también yo súper emocionada a que me podían acompañar, son como 15 días, entonces ya no es estar alejado de todo el mundo 2 meses, entonces ya por lo menos me iban haciendo compañía, ¿no? Y después ellos se fueron y arrancamos la segunda etapa de aclimatación, ¿no? Que básicamente la segunda etapa de aclimatación no se hace en el Everest, se hace afuera, en montañas ahí cercanas, porque se intenta evitar el Everest lo máximo posible, porque la primera parte del Everest es los famosos Khumbu Icefall, los glaciares, ¿no? El glaciar Khumbu, que es bastante peligroso, ¿no? Es una parte donde hay mucho desmembramiento de hielo, son las famosas escaleras que se ven, que tenés que cruzar escaleras en las grietas que son enormes. Entonces Sí, que eso, salen todas las películas. correcto. Eso se intenta evitar, no pasar tanto por ahí necesariamente. Entonces se entrena, ahora la mayoría de las agencias, haces la aclimatación en alguna montaña ahí cercana. Y bueno, subimos a los 6000, bueno, empezamos a entrenar. Y ahí viene la tercera fase de aclimatación, que la tercera fase de aclimatación sí ya es en el Everest. Llegas hasta el campamento 3, que es a 7100, más o menos un poquito más alto que la Concagua, y haces todo el caminito. Base camp, cruzas por las Cumuaes, llegas al campamento 1, después del campamento 1 al campamento 2, después del campamento 2 al campamento 3. Estás ahí, decís, me falta un campamento para después llegar a la cumbre, me quiero quedar acá, no quiero volver a bajar. Pero bueno, sí es importante bajar porque esto es más para la aclimatación, después necesitas recuperar energía, entonces es como que subís hasta el campamento 3
Te falta un campamento para llegar y después vuelta para abajo al campamento base. O sea, necesitas motivación, porque casi que la subís 2 veces, ¿entendés? Varias de montañas te pasa eso, muchas de las montañas te pasa eso. La aclimatación es subir y bajar. Y bueno, en esta montaña lo que pasaba era, ya empezabas con la adrenalina al palo, porque tenías las Kumbu Icefall. Entonces, empezabas de madrugada, No, pues claro. tenías que cruzar las escaleras, que las escaleras era, o sea, yo había entrenado escalera, pero en el piso, ¿no? Con una grieta abajo de 20 metros. Entonces es como que te cambia todo. Entonces tenés que cruzar las escaleras reales. Bueno, te vas enfrentando a cosas nuevas todo el tiempo y cosas que te sentís como en peligro de alguna forma, ¿no? Cruzar la escalera ya es algo de adrenalínico. Decís, esta escalera aguantará, no, la escalera es como que no es tan sólida. Eh, Si yo cuando veo en las películas las escaleras me sudan las manos, bueno, no me imagino lo que se siente estar ahí en vivo y en no, de directo. hecho las escaleras las van cambiando, porque como los hielos se van moviendo, las van cambiando. Y me acuerdo de una vuelta, la primera vuelta, yo vuelvo y hay una escalera que ya se había, la parte de la izquierda, del apoyo de la izquierda, ya se había caído en la grieta, entonces estaba así, estaba solamente a un lado. Y no había forma, había que cruzar eso. Y yo le decía, ustedes están locos, nos vamos a caer. O sea, está agarrado solamente la parte derecha. Y bueno, nada, no te queda otra que cruzar. Eso te pasa en la montaña, porque no te queda otra que cruzar. Y bueno, my friend, hay que pechito arriba y cruzarlo. Y bueno, nada, lo tuve que cruzar. Pero bueno, sí, aparte apenas pasas las Kumbu, tenés la zona de avalanchas, que entonces también medio te genera esa adrenalina de no se puede frenar, hay que ir medianamente rápido, acá es donde pasan la zona de avalanchas, porque estás muy expuesto, entonces bueno, hay que meterle. Y después ya llegas, después del campamento 2 a campamento 3, llegas a la zona donde empezás a usar el famoso oxígeno, que ahí empiezan todos los otros miedos, ¿no? Yo nunca había usado oxígeno, pero bueno, empezás a ser oxígeno dependiente. Entonces, ¿cómo voy a hacer con el oxígeno? ¿Qué pasa si el oxígeno no me funciona? ¿Qué pasa? Escuchás historias de todo tipo, porque obvio, pasan, ¿no? Cosas de que se puede congelar, de que se le rompió a uno, bueno, pasan cosas. No es que no, escuchás de cualquier tipo de historia. Entonces decís, ¿qué pasa si eso pasa conmigo, no? Porque tu vida depende de la botellita de oxígeno que está ahí. Así que bueno, nada, ahí empecé. La verdad que vivir con el oxígeno te da mucho miedo cuando nunca lo hiciste, pero después es como tu mejor amigo. Decís, gracias a Dios tengo el oxígeno. Bueno, no puedo más si el oxígeno te da un aire, estás demasiado alto ya. ¿Lo usas todo el tiempo o solamente cuando estás No, a subiendo? partir del campamento 3 lo usás hasta para dormir. No lo usás para comer te lo Mm, sacás, pero a partir del campamento 3 lo usás hasta para dormir. Lo usás todo el tiempo. Obviamente cuando dormís bajás no. la intensidad, o sea, vos vas regulando cuánto libera de oxígeno, aparte también para economizar, ¿no? Porque hay una cantidad finita de tanques. Eh, ahí sí vas uno a uno con un Sherpa, los famosos Sherpas que son una comunidad alucinante, eternamente agradecida. Yo creo que nadie podría escalar, o la mayoría, ya somos pocos, pero de los que lo escalamos, la mayoría no lo podría escalar si no fuese por la ayuda de los Sherpas, entre que arman los caminos y te ayudan llevándote, vos tenés que llevar cosas, pero ellos te ayudan llevando bolsa de oxígeno, en fin. Son tus compañeros, mejores amigas y Ujú. los que te guían en ese momento de tanta adrenalina y bueno, y tensión, ¿no? Y bueno, ahí a partir del campamento 3 sos oxígeno dependiente, o sea, se recomienda el oxígeno y ahí llegas al campamento 4. Y ahí más o menos entre el campamento 3 y el campamento 4 son como unas 10 horas, dependiendo de la persona, 10 12 horas, 3. Ahí me acuerdo de ver a la primera persona ya hecha percha, saliendo del campamento 3, una persona que había ido al NUPSE y había vuelto y había ido solo, le agarró una tormenta en el medio, no estaba comunicado, no estaba con la agencia, entonces llegó al campamento 3 casi que congelado. Tuvieron que dar dosis, creo que de adrenalina, como que lo tuvieron que tratar rápidamente porque estaba muy en las últimas. Entonces ahí fue el primer shock con la realidad de, ok, lo que estamos acá, donde estás, no es broma, no es broma. Y aparte a nosotros nos había agarrado una tormenta, bueno, esa tormenta que hizo que nosotros no podamos subir, él le agarró ya arriba en la montaña solo. Y bueno, ahí empezamos a subir y ahí llegamos al famoso campamento 4 después de 10 horas. Ya el campamento 4 es donde entras en la famosa zona de la muerte, ¿no? Que son los 8000, que es básicamente que vos, tu cuerpo no tiene suficiente oxígeno para sobrevivir. Entonces,
tenés que estar, o sea, hay gente que la puede subir muy rápido y baja, pero vos no te puedes quedar ahí. Porque ahí literalmente no hay suficiente oxígeno para que todo lo que necesita tu cuerpo para funcionar, funcione. Entonces, bueno, ahí le empiezas además de que ya llegas bastante cansado de toda la expedición, porque es muy duro, ya cada metro para arriba ya te cuesta muchísimo. Bueno, ya entras ok, acá sí el oxígeno hay que tener mucho cuidado y acá sí no se jode. Porque cualquier cosa que te pasa, obviamente no hay rescate, ya rescates ahí no llegan. Y bueno, estás literalmente en la zona de la muerte. Entonces es como un respeto mayor, ¿no? Todo, siempre acá en el Everest tenés respeto, pero ahí es como llegás al momento de, bueno, acá sí no se jode. Y me acuerdo de llegar después de 10 horas de caminar, yo fui la segunda que llegué del grupo al campamento 4. Me acuerdo que nos vamos a descansar de día, ¿no? Pues salí siempre de noche, madrugada, y llegamos como 4 de la tarde y nuestro guía llegó después y nos dice, bueno, a las 9 de la noche salimos para la cumbre. Entonces después de caminar 12 horas, yo tenía 5 horas y fui de las primeras que llegué para descansar, para después hacer cumbre y volver, que eran otras 17 horas. Yo decía, esto no hay forma, o sea, ¿cómo haces para, o sea, no te da el alma? No hay forma de que yo me recupere para ahora darle 17 horas más. Bueno, lo haces, o sea, decís no es posible, pero termina pasando. Ahí te vas dando cuenta que tu cuerpo es más fuerte de lo que realmente crees y pensás, que muchas veces es limitaciones que nos autocolocamos. Y bueno, ahí sí te puedo decir que fue muy duro, hacía mucho frío en el balcón y me acuerdo llegar al balcón, el famoso balcón y un frío. Y el balcón y recién es a nada que empezaste, pero para vos es una eternidad, decís, ya estoy acá. Porque literalmente es la primera vez que llegas como al balcón, una plataforma que se ve del otro lado, y decís, estoy cerquísima. Y todavía te faltan millones de horas. Como que no estás ni cerca, pero ni de suerte estás cerca. Decís, no, es demoralizante, porque es como el tiempo no pasa. Em, y bueno, y ahí sí te puedo decir que, bueno, fuimos avanzando, y ahí sí tuve la peor tragedia de una montaña. O sea, ahí sí viví el peor accidente, en la famosa Hillary Step. O sea, vos subís, cuando subís por Nepal, vos subís por la parte sur, ¿no? Vos llegas a una plataforma y después donde está la cornisa, que es donde están las famosas Hillary Step, es donde conecta con la parte norte, que es donde está la cumbre, ¿no? Que se hizo un poquito más y está la cumbre. Esa parte de la cornisa es la que sale en todas las fotos, donde cada vez se acumula más gente. NIMS la ha publicado en varios lugares. Cuando habla mucho del tráfico, ¿no? En el Everest, es muy icónico mostrar esa parte, porque en esa parte hay un cuello de botella, porque entras en una cornisa donde es el mismo camino para subir y para bajar, y entonces se acumula mucha gente. Entonces estábamos ahí. Perdón, Sí, interrumpo rápido. O sea, sí pasa, había mucha gente, ¿o sí, no? muchísima gente, Ya, ya. muchísima gente. De hecho, hay un video mío rondando ahí por el mundo. Y bueno, efectivamente había bastante gente, entonces íbamos ya muy lento. La persona era la misma cuerda, la persona que subía, que la que bajaba. Entonces era uno pasándonos con otros, es como así. Y en una plataforma estoy yo y otros 6 escaladores, y la plataforma se viene abajo, se cae y empieza una avalancha. O sea, es el No. inicio de una avalancha. Nuestro piso se va para abajo Puta. a 8.600, 700 metros, con 3.000 metros de caída libre para abajo, de ambos lados. Se viene para abajo y fue una tragedia porque de los 6 escaladores, 4 estábamos enganchados en las cuerdas, 2 no estaban, infelizmente, un inglés y un sherpa, que ¿No venían, estaban, no estaban no con estaban, cuerda? no Uf. estaban con la cuerda, porque justo lo que pasaba, como había tanto tráfico, no se justifica, pero yo lo entiendo, porque yo lo había hecho minutos atrás. Quizás a veces para pasar a alguien, como nosotros éramos subiendo, íbamos más lentos y ellos ya iban bajando, te desclipás, te desclipás de la cuerda y te agarras más adelante. Son minutos, segundos te diría. No justifica, porque es negligencia eso en el deporte, pero una negligencia que yo no puedo decir que no la he hecho en mi vida. Y de hecho minutos antes la había hecho. Em, pero claramente no era mi momento. Y cuando empieza el derrumbe, bueno, estas 2 personas no estaban atadas a la cuerda, entonces la montaña se lo Bueno, lleva, infelizmente.
y 4 quedamos colgados en el vacío de una cuerda. Y ahí empezó todo el estrés de todo el mundo, el caos. Mi Sherpa fue el primero, Sonam se llama. Sonam fue el primero en no caerse, y nos caemos 4 escaladores, ¿no? Y el miedo no era que la cuerda se rompa, porque la cuerda soporta. La gran tensión era si las fijaciones a donde estaban atadas las cuerdas en la Estaban bien puestas. montaña iban a aguantar el peso nuestro por mucho tiempo, y inclusive en esa primera caída. Entonces, al principio, gritos, desespero de todo el mundo, medio que todo el mundo entendiendo qué pasaba, y Sona me empieza a gritar, nadie se mueva, nos empieza a decir, nadie se mueva, no se les ocurra moverse, nada, porque literalmente si la cuerda se soltaba, nos íbamos para abajo, como los otros dos, y no había forma, a 3.000 metros caía libre para abajo. Bueno, ahí estábamos como que había un escalador, después estaba yo y después había 2 más. Uno era de mi grupo también. Y me acuerdo que ese primer escalador que estaba más cerca de volver a la plataforma, ¿no? De donde estaba la montaña, mismo que Sonam diciendo no se muevan, no se muevan, dijo, chao, o sea, todo bien, my friend, pero esto no se ve bien. Y bueno, y él sube igual. Que yo en ese momento, me acuerdo patente, lo primero que pensaba es, no lo puedo juzgar. Yo sé que nos están diciendo que no nos movamos, pero esta situación es muy crítica. Estamos a punto de morirnos todos. Todos creímos que nos íbamos a morir cuando estuvimos cayendo en caída libre. Yo no lo puedo juzgar que el pibe se va a quedar quieto cuando se puede salvar. O sea, como que en ese momento de vida o muerte te das cuenta que es difícil tomar las decisiones y no puedes juzgar las decisiones. Porque no estás en ese momento, no sabes lo que es y está tu vida en riesgo. Entonces, no lo justifico ni lo condeno, pero me acuerdo de tener la sensación de, sé que lo que estás haciendo, nos están diciendo que no lo hagamos, pero te entiendo. No te conozco, pero te entiendo. No sé si yo en tu lugar no haría exactamente lo mismo, porque era desesperado. O sea, estábamos a punto de morirnos todos. Todos creíamos que nos moríamos, y ahí sí te digo, yo dije, me muero. Cuando me empecé a caer dije, ya está, no hay forma, no hay forma. En una plataforma, en medio de la montaña, 3.000 metros de caída libre, en 8.600 metros. No había forma, no había forma de sobrevivir. Bueno, y ahí de a poco fue, bueno, ¿cómo salimos? Ahí sí me acuerdo que me cuentan, porque yo también tengo bloqueos, porque obviamente estás entre medio del trauma, que me acuerdo que después Claro. me dicen, lo que hiciste muy bien vos es que vos automáticamente empezaste a ponerte seguridad sobre esa cuerda, o sea, varios mecanismos de seguridad, por eso teníamos un ganchito, entonces empezamos a poner el Shumar, bueno, empecé a agregar más seguridad para estar segura de que no me iba a desprender de la cuerda, por lo menos que si la cuerda se venía para abajo, no teníamos forma, nos veníamos todos para abajo, pero yo no me iba a caer de esa cuerda. Y me dijeron que eso como que yo sé que lo hice, pero sí me acuerdo que después me dijeron lo hiciste como demasiado rápido, como que automáticamente te pusiste en modo de acción y empezaste a generar todos los mecanismos de seguridad. Bueno, de a poco empecé a subir, yo era la próxima, ¿no? De ese lado. Lo que pasaba era que cuando intentábamos subir con el Shumar es un mecanismo que hace que Que jala, ¿no? jala para un lado. Entonces Ujú. puede ir para arriba, si vos vas para arriba, después no va para abajo. Entonces eso hace que vos puedas subir, subas un poquito, ¿no? Eso te ayuda, es como el mecanismo fundamental para subir el Everest, ¿no? Y muchas de las montañas, porque te ayuda mucho en lugares empinados a que vos puedas subir y tenerte. Y, y me acuerdo que ahí la dificultad que había era, como estábamos a piso, o sea, no había una plataforma para poder enganchar nuestros grampones para poder hacer la fuerza para subir. Estábamos colgando. Entonces yo me acuerdo de intentar de clavar los grampones en la montaña, pero claro, la nieve era honda, entonces la nieve se venía abajo. Cada vez que yo intentaba hacer eso para empezar a subir con el Yumar, la nieve se venía abajo y se venía abajo, o sea, se le tiraba a todos los que estaban abajo mío. Entonces, bueno, de ahí a poco empecé a subir un poquito con los brazos, uno de atrás me empujaba un poquito y ahí empecé a subir hasta que empecé a agarrar un lugarcito donde se podían clavar un poquito mejor los grampones y pude salir. Y obviamente ahí cuando salís, o sea, se te baja todo, o sea, en ese momento muy fría, muy acción, hay que hacer esto, hay que hacer esto, tipo, me puse muy, o sea, muy disciplinada y muy fría de no pasa nada acá, como me pasó cuando me pasó lo de Denali, que dije, no voy a pensar en los riesgos, no me voy a aflojar acá, no me va a agarrar en este momento el miedo, hay que salir de esta, sea como sea. Obviamente cuando llegué arriba y salí, ahí sí, llanto, como que encima de alegría, de empezar a caer en lo que había pasado. El sol.
Sí, y Sona, o sea, mi yerpa, que lo amo, lo adoro, o sea, también llorando de miedo, de estrés, de que como que liberas todas tensiones. Bueno, y ahí el tema fue que cuando salimos, el problema era que la plataforma se había venido abajo y nosotros habíamos salido del lado de donde no era la cumbre y mi compañero había salido del lado donde era la cumbre. Entonces, la primera accionar fue todo el mundo salir de ese lugar, porque era una cornisa. Entonces, el gran miedo de todo el mundo era si se vino abajo esta parte, ¿por qué no se va a venir la parte de al lado? Entonces, automáticamente todo el mundo medio que empezó a salir de la cornisa para los lados y llegar más a la plataforma donde es un poquito más segura. Y ahí la gente, creyendo que no se podía cruzar más, empezó a volverse. Dijo, ya está, el Everest se acaba. No hay forma de llegar a la cumbre. Entonces mucha gente empezó a volverse. Nosotros no nos volvimos porque nosotros teníamos un compañero del otro lado. Entonces nuestro problema era, ¿cómo hacemos para traerlo de Como, este lado ajá. para que pueda volver? Porque aparte él no tenía las botellas de oxígeno extra porque el Sherpa que lo acompañaba estaba de este lado. Entonces, bueno, empezamos a ver cómo lo hacíamos. Hasta que de repente empezamos a ver que algunas personas bajaban y muy de a poquito, de a una persona, viste que yo te conté y lo ves en las fotos, generalmente es un mundo de gente ahí, de a una persona había un lugarcito chiquitito, finito, para cruzar. Entonces dijimos, bueno, está bien, ya por lo menos tenemos una solución de cómo traer a la persona de este lado. Y entonces estaba la gran pregunta, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no ¿Nos vamos? devolvemos o seguimos? ¿Nos volvemos o ya llegamos hasta acá y lo hacemos? O sea, no se piensa mucho, es finito, tenés mil pensamientos y se cae, no se cae otra vez, pero lo hacemos. Y ahí me acuerdo, mi guía me mira a mí, porque yo aparte era la que había estado en el accidente, porque el chico otro estaba del otro lado. Y yo le digo, vamos, vamos, vamos. O sea, ahí dije, mira, hace 10 años vengo laburando esto, estoy a 45 minutos de llegar, casi me muero, porque literalmente casi me muero, porque de hecho 2 personas fallecieron. Yo no hice esto en vano. Yo no voy a dejar que toda esta experiencia sea solamente una frustración en mi vida y un evento traumático. Por lo menos esto tiene que terminar bien. Ya terminó bien y agradezco que estoy viva, pero por lo menos tengo que llegar. Así que dije, bueno, vamos, no lo pienso mucho. Yo lo único que le dije, me acuerdo a Sonam, el Sherpa que me acompañaba, yo te pido una cosa. Avísame cuando vamos a volver a cruzar por donde casi me muero. Porque yo necesito como que no mirar mucho, prepararme psicológicamente y pasar. Bueno, era muy evidente porque claramente era una cornisa, pero esa parte era como una cornicita finita que había que pasar de una persona con mucho cuidado. Y bueno, y ahí pasé, llegué, ahí me reencontré con el chico que había tenido el accidente igual que yo, el que había vivido lo mismo que yo había vivido. Entonces ahí nos abrazamos, lloramos, o sea, fue una mezcla de emociones entre felicidad de haber llegado, entre te entiendo que casi te morís porque yo también casi me muero, sé que nadie nos entiende como nosotros dos lo que acabamos de vivir. Él por su momento, en su momento creía que casi que lo habíamos abandonado porque no veía a nadie y estaba solo del otro lado. Bueno, emociones varias, pero llegamos y bueno, fue triplemente gratificante porque obviamente fue muy duro, muy traumático por todo el evento previo a llegar. Pero entonces el haberlo llegado fue triplemente, o sea, triple mejor, de mejor. Y No, hoy en día agradezco de haberlo hecho porque si no estaría acá contando solamente una historia triste, como casi llegas. el cómo casi llego y bueno, gracias a Dios pude tener la mente fría como para separar y decir y analizarlo y decir, bueno, no, acá hay que seguir. Así que No, me parece, o sea, antes de empezar a hablar contigo me parecía increíble, ahora me parece 25 veces más increíble toda esta historia. sí, de hecho hay un video, o sea, cuando hablan de este evento trágico, que obviamente, viste, cada cosa que pasa en el Everest sale en todo el mundo, el video de una Ujú. persona intentando subir, soy yo, que fue alguien que estaba por ahí, también grabó y se compartió en todos lados. No, obviamente nadie sabe que soy yo, ni mucho menos, pero soy yo la que está ahí intentando subir después No, por favor, después del evento mándamelo trágico. para ver eso tiene que ser impresionante. Te lo mando, te lo mando. Así que nada, bueno, full de emociones, full de emociones. Qué, Viví de qué, todo. qué 10 años tan increíbles, ¿no? Increíbles. Increíble, estoy muy agradecida que hice todo. Algunas cosas podrían haber salido mejor, sí, pero
nada, no me arrepiento de nada. Creo que cada evento que me pasó me ayudó a ser quien soy hoy y a tomarme la vida un poco, dif- perdón, a tomarme la vida, bueno, como me la tomo hoy. Intento tomármela más leve, entender, estresarme menos por las cosas, entender de dónde vienen, en fin. Pero muy agradecida de haber podido cumplirlo. No, pues sí, o sea, estoy como en shock de toda esta historia. No te imaginabas Eh, esta telenovela. No, no, que además qué bueno que íbamos a hablar 1 hora y ya vamos casi dos Ay, horas no, hablando. perdón. No, no, Qué no, pero es que vergüenza. esto está increíble, increíble. Oye, y con lo que estabas diciendo ahorita, quiero preguntarte, em, bueno, terminaste, tengo muchas preguntas otra vez, pero terminaste y ¿qué sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué pasó en tu vida después de 10 años de casi morirte, de caerte en una grieta? ¿No? Como que todas las diferentes cosas que pasó, lavarte los dientes en una montaña y pensar que es el lugar más lindo del mundo. ¿Qué pasó después de esos 10 años? ¿O qué ha Bueno, pasado? Porque además es muy reciente. Y me imagino que se demora mucho tiempo en como eso te iba a decir. asentarse todo esto en tu vida. Yo creo que lo lindo de la montaña es que es un proceso continuo, en sentido de, no es solamente la llegada, sino es todo el camino que recorres y después, cuando bajás, seguís asimilando. Porque hay una cosa que parece obvia, pero que no lo es. En la mayoría de los deportes, cuando vos ganás o perdés o llegás, se terminó. Acá en la montaña llegás a la cumbre, Y te falta la pero te cuento mitad. algo, te falta todavía la mitad. Y es donde Sí. la mayor cantidad de accidentes pasa porque la gente se relaja, está cansada, ya no presta atención, porque cree que ya el desafío se terminó. Entonces, cuando vos me decís qué sentiste cuando llegaste, o sea, sentí todo lo que te contaba antes, pero todavía faltaba la mitad del camino, que era bajar con seguridad, que no pase nada, etcétera. Entonces la llegada en real es cuando estás de vuelta en el campamento base, después de haber pasado otra vez por las Khumbu Ice Falls, por el glaciar, o sea que también es peligroso, como que todavía llegaste, pero no se termina ahí, ni mucho menos. Te falta bastante todavía. Pero yo te digo, o sea, yo creo que hasta hoy en día lo sigo asimilando. Por momentos me agarra que me quedo pensando, por momentos sueño. No te voy a mentir que a veces me agarra la sensación de cuando lo siento, cuando me estaba cayendo. O sea, yo creo que todavía lo asimilo y lo sigo procesando. Obviamente que estoy muy orgullosa de algo que, como te contaba al inicio, algo que parecía imposible, que no tenía ni una cualidad. Que yo le preguntaba a cualquier persona y te iban a decir, si hay una persona que no puede estar ni cerca de hacer esto, se llama Belén Silvestris, que lo haya podido lograr, es como algo que me da la motivación y creo que no hay nada que no se pueda lograr. O sea, realmente ese es como mi grande aprendizado, es como aprendizaje. Perdón, es que hablo medio en portugués, medio en español, porque viví 9 años en Brasil. Pero eh, después de haber vivido esta experiencia que era tan lejana y era tan ajeno a mí, me da, o sea, creo, y soy o sea, una persona que realmente cree que no hay nada imposible. O sea, es cuán grande tu sueño te propongas, o sea, cuál va a ser el sueño que te propongas, lo grande que te lo propongas, que va a parecer imposible, va a parecer loco, la gente se te va a reír, etcétera. Pero si vos trabajás, si vos empezás, si vos sos constante, bueno, hay mil cosas que de hecho son varias cosas que yo generalmente cuando me preguntan lo hablo. Yo tengo 4 grandes pilares que para mí me ayudaron muchísimo. Eh, Se llega, se puede. O sea, que la gente se anime. O sea, es un gran aprendizaje que yo tengo. Yo creí que esto era imposible, que era algo que no era para mí, que no iba a poder. Y pude. Entonces, ¿qué mañana me quita de poder hacer lo que se me ocurra? No, es solo tenerlo claro, empezar y trabajar fuerte eh, a conseguirlo. Y realmente se puede. Obviamente que hay sacrificios, es duro, hay que tener constancia, disciplina, una mente. La mente para mí es algo, la mentalidad que las personas tienen para alcanzar algo grande es importantísimo, hay que trabajarlo muchísimo, pero se puede, pero se puede y hay que tener confianza y animarse a hacerlo. No, pues sí, definitivamente. Me parece, de verdad, estoy impresionado. Ya para cerrar, te conté, ¿no? Como que la idea de este espacio es que
la gente escuche historias como la tuya y se inspiren a hacer lo que sea. No tiene que ser subir el Everest. Eh, ¿Qué les dirías tú? Ya lo dijiste un poco, pero ¿cómo motivarías a una persona que te escuche y tiene algún sueño grande, pequeño, mediano, no importa, a que lo haga? ¿Qué le dirías a esa persona? Mira, yo primero lo que diría es que la gente se anime a soñar y a soñar en grande, porque muchas veces nosotros nos ponemos límites y nos autolimitamos. Entonces yo creo que primero lo que provocaría a todo el mundo es a que se anime a pensar en qué es esa grande cosa que quieren cumplir, qué es ese grande sueño que quieren ir atrás. Y que puede parecer imposible, puede parecer algo loco, algo que no va con vos, que es algo imposible de cumplir. Y a mí me pasaba eso hace 10 años. No había nadie menos fit con lo que yo quería hacer que yo. Y después lo que le dirían es, empiecen, no esperen a tener todas las respuestas, no esperen a saber todo y todo trallado, o sea, todo el plan perfectamente mapeado, porque las cosas van a cambiar. Lo que yo les digo es, hay que empezar, mismo no teniendo todas las respuestas a las preguntas. Yo no tenía tiempo, no tenía dinero, no tenía ni las capacidades, no tenía ni las cualidades, me daba miedo, frío, todo lo que se pueda imaginar lo tenía y lo pude hacer. ¿Cómo? Tenía muy en claro hacia dónde quería ir. Empecé a hacerlo, poniéndome pequeñas metas que me iban motivando y me iban ayudando a desarrollarme y a mejorar. Y trabajé muy duro, con mucha disciplina, o sea, todo lo grande que se alcanza en la vida no viene gratis. Entonces, si se quiere alcanzar algo grande, se necesita esfuerzos, se dejan cosas de lado en la vida, pero que después la ganancia, la retribución es infinita. Entonces, realmente propongo que se animen a soñar en grande y que empiecen a crear ese camino, no esperen a tener todo en su cabeza perfectamente mapeado para hacerlo, porque si no, nunca van a empezar probablemente. Muy bien, pues muchas gracias y felicitaciones. De verdad, admiración total para todo lo que lograste Gracias. en los últimos 10 años. Yo no caigo, no caigo. Pero muchas gracias. Me encanta hablar de este tópico, de este tema, así que estoy siempre acá abierta para cuando lo necesiten. No, muchas gracias de verdad por estar acá. Me parece increíble escuchar esta historia y podría estar horas escuchando más de todo Bueno, lo que viviste y marcamos todo una lo que segunda. hiciste. Sí, seguro, claro que sí. ¿Te gustó? Si te gustó, compártelo con los que disfruten estar allá afuera, pero sobre todo con los que aún no. Queremos que más personas salgan y disfruten estando afuera. Y si tienes historias que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Por ahora, nos vemos pronto. Allá